Bueno, pues retornamos a clases y comenzamos con la tarea. Si alguien tiene dudas respecto a la tarea, por favor, me las dicen en cualquier momento. Puede ser que de todas las tareas calificadas se me haya ido por ahí algún error en la parte de la calificación. Si alguien considera la calificación no es correcta porque cometí algún error a la hora de evaluarlos, pues entonces ustedes me lo comentan. Lo que hice fue en la parte de el chat que viene en las tareas ahí entregarles a ustedes los errores cometidos por inciso, que serán ahorita verificados por ustedes respecto de su tarea con la solución. Si alguien tiene por ahí algún error que yo les dije y consideran que no es error, bueno, pues me lo dicen y checamos la tarea. Trate de checar todas las tareas detalladamente, tranquilamente, para no cometer errores, aún así se me puede ir algún error. Bueno, vamos a comenzar nosotros con la solución de esta tarea, el primer inciso, inciso A. Me dicen que la función que tengo yo es seno de x, y. Y en todos los incisos me piden calcular la derivada parcial respecto a las dos variables involucradas, es decir, respecto a x y respecto a y. Así que, calculando la derivada parcial de nuestra función en primera instancia respecto de x, va a ser igual a. Para ello, entonces, observamos cuál es la estructura de la función. En este caso, es una función senoidal y la derivada del seno es el coseno. Así que lo que hay que hacer es, pues, derivar el seno, que es coseno, del argumento de xy por la derivada del argumento respecto de x en este caso. Así que ahora viene la derivada de xy respecto a x. Y sería una constante. Es como si tuviéramos 5 veces x, 10 veces x, y veces x, y una constante. Cuando tenemos x elevado a la 1, pues entonces me queda únicamente la constante que multiplica a el coseno. Así que la derivada parcial de la función respecto de x es y por el coseno de xy. Hubieron algunas personas que tuvieron mal este ejercicio o desde este ejercicio. Así que es importante que si se tienen dudas respecto a la solución que se esté planteando justo en este instante de cada uno de los incisos, comenzando por este primero, pues me lo digan desde este instante, ¿sale? Vamos a comenzar, o vamos a terminar, perdón, con este primer inciso. Voy a obtener la derivada parcial de la función respecto de y. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la derivada del seno observando que esté presente y en esta función senoidal? Porque si no, todo sería una constante y sería cero el valor de la derivada. Así que está presente y, sí. Puedo derivar entonces el seno. La derivada del seno es el coseno del argumento por la derivada del argumento, pero ahora respecto de y. Es decir, x es una constante que está multiplicando a y, que está elevada a la 1, pues entonces la derivada de xy, siendo x una constante, por y elevado a la 1 sería simplemente x. El resultado es como si yo tuviera 5 veces y. Y 5 veces y lo derivo respecto a y, pues me queda el 5, es decir, me queda únicamente el valor de la constante que multiplica a el coseno. Y este es el resultado de las derivadas parciales respecto a x y respecto a y del primer inciso. ¿Alguna duda? Ustedes vayanme diciendo si se escucha bien, si no se escucha, si se lee bien, si no se lee, todo, por favor. Estamos retomando las clases, así que puedo quizá escribir muy chiquito o me pueden escuchar muy lejos. Cualquier cosa, ustedes díganmelo para ir afinando. O si hay dudas respecto a la solución o procedimiento, también díganmelo, por favor. ¿Dudas de este primer inciso? Sino para ir escribiendo el segundo.
Ok, me están escribiendo que no. Continuamos entonces. Segunda función es coseno de x sobre y. Así que lo mismo, vamos a derivar de manera parcial respecto de x y respecto de y. La derivada del coseno, ¿cuál es, jóvenes? Menos seno. Exacto. Así que observamos en primera instancia que esté presente x. Si está presente x, podemos nosotros derivar y escribir la derivada del coseno, que como bien decía su compañero es menos el seno. Así que escribimos menos el seno del mismo argumento. Y después por la derivada del argumento respecto de x. ¿Cuál sería la derivada de esta función de x sobre y respecto de x? Uno sobre y, ¿no? 1 sobre y. Correcto. Eso multiplica a la función senoidal. Y aquí, importante, lo que esté dentro de paréntesis va a ser parte del argumento de la función senoidal. Yo lo que haría es aplicar propiedad conmutativa para dejar primero el coeficiente de la función trigonométrica, posteriormente dejar solo el argumento y no dejar lugar a dudas. Por ahí les hice el comentario algunos en el inciso F de cómo escribir a la secante elevado al cuadrado. Ahorita llegaremos a este inciso, pero es importante no dejar a dudas en lo que se escribe para no leerlo de manera equívoca o interpretarlo mal. Así que voy a reescribir esto y voy a escribir que es menos 1 sobre y, multiplicando el menos por el coeficiente, que multiplica al seno de x sobre y. O bien, si alguien quiere escribir menos seno de x sobre y, todo sobre y, es exactamente lo mismo, ya que son dos fracciones las que se están multiplicando, ¿no? La derivada parcial de la función ahora respecto de y. Pues otra vez tomo mi función, observo que se encuentra y, entonces es derivable esto, no es una constante. Otra vez, la derivada del coseno es menos el seno de x sobre y. Pero además de ello, ahora voy a derivar x sobre y respecto de y. ¿Y cuál es la derivada de x sobre y respecto de y? Hay dos formas de hacerlo. Inclusive lo hicimos en uno de los últimos ejercicios antes de salir de vacaciones. Por ahí me comentó, creo que fue Julio, si no recuerdo quién fue, creo que fue él, que esto también puede ser escrito como x por y a la menos 1. Es decir, aplicar propiedades de los exponentes para decir que el denominador se ubica como numerador, nada más cambio el exponente de positivo a negativo y lo veo como un producto en lugar de como un cociente. Si es la derivada de un cociente, es denominador por la derivada del numerador. Como la derivada del numerador es una constante, me da 0. Después escribo menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. La derivada de y respecto de y es 1. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Esa es la derivada de un cociente. Si alguien lo quiere ver como el producto, pues sería simplemente la constante que está siendo multiplicada por el exponente, pero restándose. Recuerden que es la literal elevada a el exponente y le resto 1 y el exponente que tiene lo multiplico como coeficiente de ese producto. Así que igual puedo escribir el menos 1 por el coeficiente que sería x, me da menos 1 por x menos x por y elevado a la menos 1, que es elevado a la menos 2. Y esto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, porque y a la menos 2 o todo entre y cuadrada es exactamente lo mismo. Así que bueno, yo puedo escribir que todo esto se está multiplicando por menos x
sobre y cuadrada, para dejar todo con exponentes positivos, ¿sale? Y vuelvo a aplicar propiedad conmutativa. Esto es igual a menos por menos, me va a dar más. Y escribo entonces x sobre y cuadrada, que multiplica el seno de x sobre y. Que es un error que cometieron muchos de ustedes, el dejarlo como negativo también cuando la multiplicación de menos por menos me da un elemento positivo. Así que era la razón por la cual este elemento era positivo y razón por la cual pues, les hice el comentario a quienes lo tuvieron mal. Que, bueno, únicamente les estuve poniendo cuáles fueron los errores, no les dije el porqué del error. Ahorita espero ya con esto quede claro. ¿Alguna duda de este inciso B? Y si yo me perdí un poco en por qué le salió y cuadrada. O sea, el Lo menos repito x. con gusto. Estamos en esta parte de aquí, analizando que la derivada del coseno es menos seno, ya que se ubica y, puedo derivarlo, me da menos seno, del mismo argumento de x sobre y. Hasta aquí no debe haber ningún problema, es únicamente aplicar la fórmula de derivación, pero después es la derivada de x sobre y respecto de y. Entonces, esto tienes que derivarlo respecto de y. Sería la derivada de x sobre y respecto de y, lo que estamos haciendo. Ahora, esto tiene una estructura de cociente. Así que, si lo derivas como un cociente, si nosotros recordamos la fórmula de derivación de un cociente, cuando derivamos, por ejemplo, respecto de x, que es lo que se vio en el semestre pasado a inicios en cálculo diferencial, te decían que era el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. O bien, como les comentaba, también puede ser expresado esto como un producto y esto puede ser como la derivada de x por y a la menos 1, en este caso respecto de y. Y aquí esto tiene la estructura de un producto, entonces ustedes pueden decir que esto es por b, de lo que habían visto ustedes previamente respecto a x en las fórmulas de derivación. Y la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Ya sea que apliques cualquiera de las dos reglas de derivación, debes llegar exactamente al mismo resultado. Si se aplica un cociente, me dice que es el denominador y por la derivada del numerador, pero la derivada de x respecto a y es 0, porque estás derivando a x una constante cuando derivas respecto a y la derivada de una constante ya vimos siempre es 0. Eso ya lo habían visto ustedes. Así que bueno, si a y lo multiplico por 0, pues sé que me va a dar 0 toda esta primera parte. Dejen borrar esto de aquí. Después me dice la fórmula de derivación que es menos el numerador por la derivada del denominador. Así que escribo menos el numerador x por la derivada del denominador. La derivada de y respecto a y, pues es 1. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Pues entonces simplemente escribo y elevado al cuadrado en el denominador. Simplifico, y por 0 me da 0. Menos x por 1 me da menos x. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Si lo hacemos como un producto, si a alguien no le gusta esta estructura de cociente, pues sería exactamente lo mismo. Sería el primero por la derivada del segundo. Sería el primero x por la derivada del segundo. Sería x por la derivada de y a la menos 1. Sería el menos 1 por x. Es el exponente por el coeficiente. Sería menos 1 por x menos x.
Y y estaría elevado a la menos 1, pero menos 1 es menos 2. Y después más el segundo término, es decir, y a la menos 1, por la derivada del primero, pero la derivada del primero es la derivada de x respecto a y, es una constante, entonces esto es por 0. Así que todo este sumando me da 0. Y esto se convierte únicamente en menos x por y a la menos 2. Y si aplicamos propiedades de los exponentes, y a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre y cuadrada. Así que esto es lo mismo que menos x sobre y cuadrada, que es exactamente lo mismo que teníamos nosotros a través de la derivada de un cociente. Ahora, este elemento, menos x sobre y cuadrada, pues ya multiplica a menos seno de x sobre y el menos por menos me va a dar positivo. No sé si haya quedado claro. Sergio había sido, ¿no? ¿Quién me preguntó? Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. A ti. ¿Alguien más con alguna duda de este segundo inciso? Les digo que tiene que quedar muy claro esto, muy bien entendido, porque es el punto de partida y base de todo lo que vamos a hacer posteriormente. Así que si alguien tiene alguna duda, por pequeña que les parezca a ustedes, tiene que ser una duda corregida y se tiene que convertir en algo que ustedes afiancen como conocimiento para que puedan continuar con el resto de los subtemas sin problema alguno. Me dicen si tienen algún otro problema, por favor. Ahora vamos a resolver el inciso, ay, había escrito la U. El inciso C, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Aquí puede ser igual esto resuelto de dos formas, a través de una raíz cuadrada, o bien también pueden decir que esto es x cuadrada más y cuadrada elevado a un medio, y visto esto como una función elevada a un exponente, que es lo mismo que habíamos visto hace rato con el producto. Cualquiera de los dos nos debe llevar exactamente a lo mismo. Lo voy a hacer en primera instancia a través de la raíz cuadrada. Si alguien tiene dudas, lo hacemos a través de los exponentes. Yo esperaría que quedara claro con la raíz cuadrada. Si no, lo hacemos a través de exponentes también. Bueno, ¿cuál es el primer elemento a verificar siempre? Si se está derivando de forma parcial respecto a x, que pues entonces en la función aparezca x. Si aparece x, parte del radicando es x al cuadrado, entonces yo puedo derivar y aplico la fórmula de derivación de una raíz cuadrada. ¿Cuál es la fórmula de derivación de una raíz cuadrada? De lo que, Pues lo que es la derivada de lo que está dentro de la raíz sobre dos veces la raíz. perfecto. Es lo que nos está diciendo su compañero Julio, así que es la derivada del radicando entre dos veces la raíz cuadrada. Lo voy a dejar aquí esto nada más presente para que sepamos qué es lo que estamos haciendo y lo apliquemos a la derivada parcial. Así que, ¿cuál es la derivada del radicando? Yo analizo que el radicando tiene dos términos, se están sumando, así que el segundo término, que es y, es una constante cuando yo derivo respecto a x y por lo tanto, pues su derivada me va a dar 0. Al ser sumada, pues simplemente nos escribe. La derivada de x cuadrada respecto de x es 2 veces x. Es el exponente por el coeficiente, que era 1 previamente, 2 por 1, 2, x elevado a la 2 menos 1, que es 1. Así que esto va a ser dividido ahora entre 2 veces la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. 2 que multiplica y 2 que divide. También les hice el comentario en la tarea de que simplificaran los incisos correspondientes que yo les indicaba. Si hay un 2 que multiplica y un 2 que divide, pues es lógico que se cancelen, que me dé la unidad y que yo pueda entregar el resultado simplificado. Así que esto es x entre x cuadrada más y cuadrada.
Y eso lo voy a estar calificando en los exámenes. Penalizo. Por ejemplo, si alguien no simplifica el 2 que multiplica y el 2 que divide, pues les bajo un par de décimas por no simplificar algo que es evidentemente simplificable, ya que algebraicamente ustedes deben tener ya las bases para poder identificar los elementos cuando se deben simplificar o se pueden simplificar. Bueno, vamos a derivar ahora parcialmente respecto de y. Y pues sería exactamente lo mismo, nada más que ahora es respecto de y, la fórmula de derivación sigue siendo exactamente la misma, así que es la derivada del radicando, pero ahora respecto de y, el primer término sería una constante, sería el segundo término, derivar y cuadrada respecto de y pues es algo análogo a lo que habíamos visto respecto a x, así que va a ser 2 veces y, entre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Simplificamos el 2 que multiplica, el 2 que divide. Y me da y sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Alguna duda de este ejercicio? Bueno, parece que no hay dudas. No me comenta nada. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. ¿Quedó claro o alguien quiere que se haga de esta manera? Bueno, continuamos. Quedó claro, profe, gracias. Gracias a ti, Pablo. Gracias, Alexis. Gracias, David, quienes me dicen que quedó claro. Seguimos con el inciso D, donde U es igual a x sobre y menos y sobre x. Tiene una estructura de cociente que ya lo habíamos hecho previamente. Así que nos vamos a ir un poquito más rápido. Esto es la derivada parcial de la función respecto de x en primera instancia. Así que el primer cociente que tiene a x lineal en el numerador, pues me queda simplemente 1 sobre y, que sería la derivada respecto de x de este primer cociente. Simplemente quitamos la x porque es un 1 lo que nos da el resultado de la derivada de x respecto de x y nos queda 1 sobre y. Después, menos la derivada de y sobre x. Igual puede ser visto como un cociente o puede ser visto como un producto, y por x a la menos 1. En cualquiera de los dos casos, si lo hago, por ejemplo, como un cociente es el de abajo por la derivada del de arriba, 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo, pues entonces me da menos por menos más y, ¿sale? Y todo esto dividido entre x al cuadrado, entonces y sobre x al cuadrado. Si lo quieren ver como un producto, lo mismo, pues se subiría esto como x a la menos 1, sería el menos 1 del exponente, sería menos y por x a la menos 1, el menos 1 de este exponente multiplica el menos 1 del coeficiente y me da más 1 por y me da más y por x elevado a la menos 1, que es menos 2, que sería todo sobre x al cuadrado. Así que ese es el resultado de la derivada parcial de la función respecto de x, 1 sobre y más y sobre x al cuadrado. Si alguien todavía quiere poner un denominador común, y es buena práctica para repasar sus conceptos de álgebra elemental, entonces ponemos nuestro denominador común. Creo que lo más difícil es escribir derechita la línea de quebrado, que es x cuadrada y. ¿Y qué me quedaría en el numerador? ¿Cuál es el primer sumando? X cuadrada. Perfecto. Después, Y. ¿no? Y cuadrada, ¿no? Sí. Más y cuadrada. Y este es el resultado ya con denominador común. Desde aquí lo califiqué bien, sin ningún problema. Si ustedes tenían estas fracciones sumadas por separado, lo puse bien. Igual si ustedes me pusieron el denominador común, también se los puse bien.
Bueno, vamos a continuar ahora con la derivada parcial de la función, pero respecto a y. Es algo parecido, nada más que ahora y se encuentra en el denominador en la primera fracción y en la segunda se encuentra en el numerador. Así que las derivadas se parecen muchísimo. Sería el de abajo por la derivada del de arriba. Me va a dar 0 porque x es una constante menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces sería menos x por la derivada de y respecto a y por 1, pues dejo menos x, todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Además de ello, la segunda fracción, pues igual la derivada de y respecto a y es 1 y 1 sobre x es una constante, así que dejo esto como menos 1 sobre x, que es la derivada de la segunda componente. Simplemente la derivada de y respecto a y es 1 y me queda el coeficiente 1 sobre x negativo. Esto, si yo vuelvo a aplicar la obtención de un denominador común para expresar esto de manera un poquito diferente, pues me daría xy cuadrada. Y entonces me quedaría menos x al cuadrado menos y al cuadrado. O bien, si quieren factorizar todavía un menos 1, pues entonces me quedaría menos la fracción x cuadrada más y cuadrada sobre xy cuadrada. Y cualquiera de estas tres formas las tomé como formas válidas de entregar la tarea y soluciones válidas a esta derivada parcial de la función respecto a ella. ¿Alguna duda de este inciso D? Bueno, parece que no entonces. Inciso E. Aquí muchos tuvieron problemas también. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? De lo que ustedes habían visto, en cálculo diferencial, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Exacto. Uno sobre el argumento por la derivada del argumento. En este caso, como lo escribí respecto a x, sería por 1. Si nosotros lo generalizamos, entonces, a que esto sea una función cualquiera en términos de x, sería la derivada entre el argumento como tal. Así que aquí vamos a buscar derivar de forma parcial primero respecto de x. Sería entonces la derivada de nuestro argumento respecto de x, que se convierte en la derivada de una suma, es decir, la derivada de cada uno de los términos de la suma. ¿Cuál es la derivada de x respecto a x? 1. Y a ello le sumo la derivada de una raíz cuadrada. Y esto ya no lo voy a repetir, esto ya lo habíamos visto con anterioridad, está en el inciso C. Esto es x sobre x cuadrada más y cuadrada dentro de la raíz. Así que escribo 1 más el cociente. Creo que voy a necesitar más espacio. Ustedes disculpen para no empezar a amontonar todo esto. Voy a bajar esto un renglón nada más. Se va a ver un poquito raro, pero si no, no me va a dar el espacio suficiente. Así que la derivada de x respecto a x es 1. Sumamos la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que ya lo habíamos visto con anterioridad, es x entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, todo esto dividido entonces entre el argumento como tal, que sería x más la raíz cuadrada.
Igual aquí a muchos les puse que simplificaran, no les bajé puntos por la falta de simplificar, pero cuando ustedes vean fracciones de fracciones o división de fracciones, pues vale la pena que se haga una simplificación para ver si esto puede ser simplificable o no. Yo veo estructuras similares tanto en denominador como en el denominador del numerador, así que voy a poner denominador común en numerador. Y esto me va a dar la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más x, todo dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es poner denominador común en el numerador, porque yo analizo en el denominador que tengo x más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y si esto lo tomamos como una fracción de fracciones o una división de fracciones, pues lo voy a poner el 1 en el denominador para que apliquemos nosotros la multiplicación de extremos entre la multiplicación de medios. En el momento de realizar estas multiplicaciones de los términos como se indicó, observo yo que me quedaría este x más la raíz cuadrada, que es el mismo término que tengo yo también en el denominador, a final de cuentas, y se van a cancelar. Así que me va a quedar x más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Estoy haciendo la multiplicación de extremos y aplicando nada más la propiedad conmutativa en la adición. La raíz más x es lo mismo que x más esa raíz, así que lo estoy escribiendo en orden inverso porque así aparece en el denominador. En el denominador me aparece este mismo término, x más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, pero que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Así que, si tengo mismos términos que multiplican y dividen, pues entonces me dan la unidad. Y esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ahora, traten de no copiar resultados nada más de lo que ustedes tengan en el procedimiento. Exprésenme a mí todo el procedimiento como tal en la tarea. Hubieron algunos que escribieron de manera directa, fueron pocos los casos, pero sí los hubieron, que escribieron de manera directa el resultado. Pues yo veo que hay pasos intermedios para llegar aquí. Eso igual en el examen, para mí es muy importante. Si ustedes no tienen estos pasos intermedios, yo no considero que el ejercicio sea correcto. Debe estar escrito todo absolutamente. Bueno, se pueden saltar algún paso, a lo mejor de aquí de manera directa ya pasan al resultado porque es evidente en esta división de fracciones que se cancela este término y pasan directo al resultado, pero que de manera directa me pongan que la derivada parcial de la función respecto de x es esto, eso sí no lo voy a valer, porque pues hay pasos intermedios, ¿vale? ¿Alguna duda de esta derivada parcial? Vamos a hacer lo mismo, pero respecto ahora de ella, recuerden que es la derivada de nuestro argumento entre el argumento. Así que ahora respecto de ella, la derivada del argumento, pues la derivada de x es 0, así que me queda únicamente la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, eso ya lo habíamos calculado con anterioridad, es y sobre x cuadrada más y cuadrada en raíz. Y es lo que voy a hacer, voy a escribir la derivada del argumento. Y es sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Todo esto entre el argumento. X más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y pues lo único que podemos hacer aquí, para que esto quede un poquito mejor expresado, pues es hacer la división de estas dos fracciones. La multiplicación de extremos me va a dar y por 1, y, todo esto dividido. Les digo que lo más difícil es
dibujar derecha la línea, entre la multiplicación de los términos medios. Y aquí yo tengo un binomio por un solo término, así que este término multiplica ambos elementos del binomio. Yo observo que se tiene exactamente el mismo término multiplicándose la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por sí mismo. Así que me va a dar la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado. Bien, cancelo la raíz cuadrada, porque sería raíz cuadrada al cuadrado, pues se cancelan y me queda únicamente x cuadrada más y cuadrada de la multiplicación de la raíz por la raíz, pero me queda la raíz todavía por x. Así que es más x por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y es lo máximo que se puede simplificar. ¿Dudas? Aquí está la solución de las derivadas parciales respecto a x y y simplificadas ya. ¿Dudas de este ejercicio? Ok, me están diciendo que no algunos. Cualquier persona que tenga dudas, me dicen, por favor, me interrumpen. Vamos con el inciso F, la derivada parcial de la función respecto a x. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrada, ¿no? Sí, es secante cuadrada. Y aquí era donde yo les decía que es importante la forma en la que se escriba algebraicamente el cuadrado aplicado a una función trigonométrica, en este caso a la secante, porque en caso de ser expresado, ahorita les voy a decir cómo lo expresaron, que les puse yo que no se escribía de esta manera. La derivada de la tangente, como me dijeron correctamente, es la secante cuadrada del argumento de x más y por la derivada de x más y respecto de x. Como es un sumando, la derivada de y me va a dar 0, la derivada de x respecto a x me da un 1. Así que es 1 por la secante cuadrada de x más y, pues me queda secante cuadrada de x más y. Ahora, algunos me lo escribieron de esta manera. Y esto es diferente. Aquí dice que es la secante de x más y elevado al cuadrado, es decir, que el argumento es el que está elevado al cuadrado y no, lo que está elevado al cuadrado es la función trigonométrica. Eso da cosas diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, el coseno cuadrado de 45 grados que el coseno de 45 grados elevado al cuadrado. 45 al cuadrado me da 45 por 45 y eso ya me va a dar otro valor. Así que si ustedes quieren escribirlo de esta forma, lo que tendrían que hacer es poner paréntesis en la parte de afuera para decir que la secante de x más y está elevada al cuadrado y es Profe, exactamente lo mismo que esta forma. Sí, te escucho, Pablo. perdón por interrumpir, pero creo que se equivocó al escribir la función en el inciso F, porque es 2 tangente de x más y. Sí, me hace falta todavía. Gracias, Pablo. Que sería la secante. Ahorita lo termino de escribir. Nada más quería yo decirles aquí que esto es diferente. Para que sea igual, se tienen que poner paréntesis en la parte de afuera para decir que toda la función trigonométrica está siendo elevada al cuadrado. ¿Sale? Muchas gracias, Pablo. Ok, Vamos. disculpe, profe. No, gracias a ti. De hecho, pues lo copié mal. Les digo que puede ocurrir. Vamos a borrar aquí. De hecho, la derivada era correcta, sí, respecto a la función que había escrito, pero estaba mal escrita la función que les pedía yo en la tarea. Así que si se tiene el 2 que multiplica, pues el 2 pasa también como coeficiente. Esto siempre ocurre cuando se da un producto. Cuando se tiene una suma no es así. La derivada de una constante es 0. Cuando se tiene el producto, pues es la constante que multiplica la derivada de la función. Así que esto sería 2 veces la secante cuadrada de x más y. Lo único entonces, por favor, si el cuadrado se pone al final, poner corchetes o paréntesis para indicar que el cuadrado está aplicado a la función trigonométrica y no al argumento. La derivada parcial de la función respecto de y
va a ser igual, lo mismo, el 2 va a multiplicar a la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, de x más y, por la derivada de x más y respecto a y. Pues la derivada de y respecto a y es 1, 1 por 2 me da 2, y el resultado es exactamente el mismo. Si alguien, entonces, vuelvo a repetir, quiere colocar el cuadrado aplicado a la función trigonométrica en la parte de afuera, pues póngale paréntesis o corchetes para decir que el cuadrado es aplicado a la función trigonométrica, no al argumento. ¿Sale? Ese es el inciso F. Me dicen si tienen alguna duda, por favor. Y si no, concluimos ya con el inciso G, perdón, para ya concluir con la tarea. ¿Dudas del inciso F? Sobre todo fue en la parte de la escritura. Creo que la mayoría lo tuvo bien o casi todos lo tuvieron bien. Bueno, si tienen dudas me dicen entonces, por favor. Con el inciso G, yo tengo la estructura de un producto. Tengo dos funciones, e a la xy y logaritmo natural de xy. Así que necesito yo, entonces, la estructura de un producto. Sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? ¿Sale? El primero, e a la xy, por la derivada del segundo. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de xy respecto de x? Uno sobre X. Eso ya es simplificado, estoy de acuerdo. Pero previamente, ¿qué es lo que tuve que haber hecho? Para no saltarnos pasos. Bueno, es poner 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Así es. 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. ¿Y cuál es la derivada de xy respecto de x? Y. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Y sobre x por y que multiplica y y que divide, pues se cancelan y me dan la unidad, y ese es el 1 sobre x que decía su compañero. ¿Quién participó? Perdón, no alcancé a ver. Yo, Alexis. Gracias, Alexis, muy amable. Y a ello le tenemos que sumar el segundo por la derivada del primero, que sería e a la xy por la derivada de xy respecto de x. ¿Y cuál es? Bueno, espero le estén dando seguimiento a la clase. Me gustaría una participación más activa. No se está dando. Solo algunos están participando. Voy a estar preguntando. Si no me contestan, trataré yo de escribir ya de manera inmediata el resultado. Si alguien tiene alguna duda, me lo comentan, por favor. Haciendo la simplificación, esto sería e a la xy. Y observo yo que se tiene tanto en el primer sumando como en el segundo. Voy a hacer una factorización para escribir esto de manera simplificada y escribir e a la xy escrito una sola vez, que multiplica a 1 sobre x, después signo, más logaritmo natural de xy, y además de ello por la y, pues entonces lo puedo escribir aquí al inicio para que quede como coeficiente de este logaritmo natural. ¿Dudas? Ninguna duda, profe. Vale, gracias. Igual ya se pueden hacer las manipulaciones pertinentes aquí aplicando propiedades de los logaritmos, pero bueno, esto es dejando nada más la parte algebraica y la parte de derivación tal cual. Bueno, ahora vamos a derivar respecto de y, y con ello concluimos ya la tarea. Se tiene exactamente la misma estructura, sería un producto, el primero, por la derivada del segundo, pues es exactamente la misma estructura, sería el argumento en el denominador. Y en el numerador la derivada
de este argumento respecto a y. La derivada es x que multiplica y x que divide se cancelan, me queda únicamente 1 sobre y. Y después a esto le tengo que sumar el segundo logaritmo natural de xy por la derivada del primero, sería e a la xy, por la derivada de xy respecto a y, que es x. Identifico igual que tengo el exponencial en ambos sumandos, así que escribo una sola vez el exponencial e a la xy, que multiplica a 1 sobre y más x por el logaritmo natural de xy. Y eso era la tarea. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Gracias. Bueno, esta tarea era de un subtema previo al que nosotros estábamos viendo, que era derivadas parciales sucesivas. ¿Y qué es lo que me tienen que entregar hasta el día de hoy de tarea? Vamos a ver, aquí en trabajo de clase, en derivadas parciales sucesivas, solamente 2 se han presentado la tarea. La tarea se entrega el día de hoy a las 23:59, así que tienen todo el día de hoy para entregar el resto de estas 41 personas la tarea, por favor. ¿Alguna duda de esta tarea? Pues creo que no, profe. Sale. Se refiere a todas las segundas derivadas parciales de estas dos funciones. Al tener dos variables y ser segundas derivadas parciales lo que se pide, pues entonces obtendrán la de x 2 veces, la de y 2 veces, y primero de x y luego de y luego de y y luego de x. Es decir, de manera cruzada, por decirlo así, las derivadas parciales primero respecto a x y luego y viceversa, y tendrán que verificar que estas derivadas parciales de x y de o de y y de x en ese orden sean exactamente iguales a través de un teorema. ¿Cuál es el teorema que nosotros habíamos visto que nos dice que las derivadas parciales de orden superior de las literales sin importar el orden son iguales? ¿Cómo se llama ese teorema? ¿De Schwarz? Exacto, el teorema de Schwarz. Se tiene que verificar para los dos incisos, ¿sale? Para cada una de estas dos funciones. Así que van a ser 4 derivadas parciales para el primer inciso, 4 para el segundo inciso. Las cruzadas se tienen que verificar que sean exactamente iguales para esta primera función, y lo mismo ocurrirá en la segunda función, que sean iguales las derivadas parciales cruzadas de orden superior, de orden 2. Bueno, eso lo tienen que entregar el día de hoy. Dejen ver si hay algún ejercicio que nos haga falta por ver. Profesor, Sí. disculpe, creo que, bueno, yo ya la mandé, pero creo que la tuve mal porque dice que primero se deriva respecto, por ejemplo, respecto a X, y la segunda derivada sería respecto a Y yo las derivé las dos respecto a X. Es que son Entonces, 4 las combinaciones, Ricardo. Escribo no, aquí en... A ver, te escucho. Y mientras voy escribiendo, te escucho, dime, perdón. pero digamos, primero la tiene que hacer respecto a X, la derivada Ajá. parcial, la primera, y la Sí. segunda derivada sería, bueno, igual, hablando respecto a X, ahora sería respecto a Y. No, mira, puede ser respecto a x 2 veces. Ya que derivaste respecto a x, tienes dos opciones. Que vuelvas a derivar respecto a x y eso te da la segunda derivada parcial de la función respecto a x 2 veces. O bien, que si ya la derivaste respecto a x, ahora la derives respecto a y. Entonces lo que tendrías es la segunda derivada parcial de tu función. Primero la derivaste respecto a x y ahora la derivas respecto de y. Recuerda que el orden es un orden de lectura inverso en el denominador a través de esta notación de Jacobi. Y son las dos opciones que tienes tú cuando derivas respecto a x primero. Pero también se puede presentar que derives primero respecto a y. Y eso tiene otras dos opciones. Que vuelvas a derivar respecto a y.
para que obtengas la segunda derivada parcial de la función respecto a y dos veces, o bien que si ya habías derivado respecto a y, ahora derives respecto a x. Y estas son las cuatro derivadas que yo les decía tienen que obtener. Ahora, se tiene que verificar el teorema de Schwartz cuando las derivadas parciales de orden superior son cruzadas, es decir, se utiliza primero respecto a una variable y después respecto a otra, sin importar el orden, tienen que ser exactamente el mismo resultado. Estas dos tienen que ser iguales. Así que de las cuatro derivadas que apliques a tu función, dos de las cuales se tendrán que verificar a través del teorema de Schwartz y decir que son iguales. Esto para cada una de las dos funciones. No sé si haya quedado claro con esto que estoy esquematizando aquí. Sí, profe, ya la entendí. Entonces, bueno, la pregunta era, si estoy mal, ¿la puedo volver a mandar? Claro, es la ventaja de este tipo de plataformas. De hecho, si tú cometiste algún error, baja tu tarea y vuélvelo a hacer y súbela. Tienes hasta el día de hoy a las 11:59, 23:59 horas para que tú la vuelvas a subir. Y bueno, pues ya súbela corregida, ¿sale? Sí, profe, gracias. A ti. ¿Alguien más con alguna duda de lo que se tiene que hacer en la tarea? Bueno, parece que no. A ver, nada más para verificar, díganme si este ejercicio ya lo hicimos. Ah, 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 ah. Me parece que en el último que realizamos fue este, el ejercicio número 6 de las notas. Díganme si estoy en lo correcto o no. Que verificamos que da 0. Hicimos estas derivadas, las multiplicamos por 2 menos 5 menos 3 y verificamos que si nos daba 0 la derivada de esta función hiperbólica. Inclusive explica algo de funciones hiperbólicas. Según yo, nos restaría por hacer el 7 y el 8. Sí, hicimos el 6, pero también ya hicimos el 7. Ah, ya O también no hicimos el recuerdo si 7. lo terminamos, pero creo que sí. Es probable que sí, si lo comenzamos es probable que ya esté terminado. Ah, entonces el 7 ya también está hecho, Sí, ya lo ¿cierto? hicimos también. Cierto, sí, también ya lo habíamos hecho. Y creo que no, nos resta el 8, ¿verdad? Entonces, Sí, el 8 no lo hemos hecho. lo hago un poquito más pequeño, demostrar que las derivadas parciales mixtas son exactamente iguales para esta función e a la menos x seno de y por z, que son exactamente iguales cuando se aplica la derivada de orden 3 respecto a x primero, luego respecto a y dos veces, o primero a y, luego a x, luego a y, o primero a y dos veces y luego a x. Se obtiene exactamente el mismo resultado a través del teorema de Schwartz. Díganme, por favor, si quieren que lo realice yo o lo realizan ustedes. Para participación, ustedes díganme. Con su ayuda mejor. Bueno, yo digo. Sale. Vamos a realizarlo rápido. Este último ejercicio de las notas nos pide demostrar que las derivadas parciales mixtas son exactamente idénticas, es decir, que se cumple el teorema de Schwartz, que era lo que les preguntaba hace un rato. Y lo que vamos a hacer es reescribir hacia la notación de Jacobi lo que se tiene aquí escrito en la notación de Cauchy. Díganme, por favor, qué tengo que escribir aquí en el denominador para ver si se entiende. Recuerden que aquí se lee de izquierda a derecha y aquí tenemos que escribirlo
de derecha a izquierda. ¿Alguien que me diga, por favor? Perdón, profe, ¿qué preguntó? No escuché muy bien. Sí, ¿cómo reescribo la notación de Jacobi lo que está escrito aquí en notación de Cauchy? ¿Qué escribo en el denominador? Pues sí dice que es de derecha a izquierda, entonces sería Y, X, ¿no? Bueno, Claro, pero si se La tiene segunda Y, la segunda de Y y luego escribimos la de X, ¿no? perfecto, David. Así mero. ¿Sale? Esta es la primera que tenemos que obtener. La segunda, ¿cómo la escribo? A ver, por favor, para practicar. Sería la tercera derivada de nuestra función. ¿Denominador que escribo? La de Y, la de X y la de Y. Y finalmente la tercera derivada de nuestra función de manera parcial. ¿Y qué escribo? X y Y cuadrado. Ajá, X y Y dos veces, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y todas tienen que ser exactamente iguales. Bueno, entonces partiendo de nuestra función en términos de X, Y y Z, igual les hubiera podido poner las derivadas de X, Y, Z en orden distinto, Y, X, Z y Z, Z y X, por ejemplo, y verificar que son exactamente iguales para involucrar a Z. A propósito, quise dejar Z fuera para que no crean que las derivadas parciales de orden superior mixtas tienen que considerar a todas las literales. En este caso están considerando a 2 de las 3 literales. Ustedes en casa, yo les recomiendo, hagan este ejercicio, considerando a las 3 variables y haciendo la derivada en este orden para que vean que también se cumple el teorema de Schwartz. Bueno, aquí lo que dice entonces es, en el primero de los incisos, vamos a poner que este es inciso 1, inciso 2 y el tercer inciso. Lo que dice en el primer inciso es la segunda derivada parcial de la función respecto de y dos veces. Y derivamos primero respecto a x y ese resultado lo ponemos como argumento. ¿Cuál sería entonces nuestra derivada parcial de la función respecto de x primero? Esto deriva en lo respecto Sería a x. menos E a la menos X por el seno de Y, Z. Perfecto. Por el seno de y,z. En el segundo término, esto es una constante, así que sigue apareciendo, no hay x, ¿verdad? Entonces, y estamos derivando respecto a x, entonces al no haber x, esto aparece como una constante, se conserva el seno de y,z, y como decía su compañero, es únicamente e a la menos x derivarla respecto a x, que sería la misma e a la menos x por la derivada de menos x respecto a x, que es menos 1, y es por ello que él me dijo que escribiera menos e a la menos x, por ese, de la derivada de menos x respecto a x del exponente. ¿Es correcto? Así que tenemos e a la menos e a la menos x seno de y,z. Ahora hay que derivarlo respecto a y dos veces. Primero la derivada respecto a y una vez, y eso lo volvemos a derivar respecto a y. ¿Cuál sería la derivada? Ahora esto es una constante, si están de acuerdo, estamos derivando respecto a y, esto está en términos de x, así que menos e a la menos x es una constante. Deriven seno de y,z respecto a y. Sería menos E a la menos X por Z por el coseno de YZ. Pero no sería más E. A ver, ya empezamos con No. discrepancias. No, la derivada del seno es el coseno, así que O sea, positivo por sí, negativo cierto. sigue siendo negativo. El coseno
de y por z, ¿sale? Y además de ello, por la derivada de yz respecto a y, que es z, como decía su compañero. Así que esto, para ponerlo en un orden tal que me permita escribir primero coeficientes, pues escribo menos z por e a la menos x, a ver si están de acuerdo con lo que se había planteado por parte de sus compañeros y por parte mía. Sería menos z e a la menos x por el coseno de yz. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, supongo que no. Si hay alguna duda me dicen, por favor. ¿Y cuál es la derivada nuevamente respecto de y de esta función? Menos z e a la menos x sigue siendo una constante. No está en función de y. Así que esto lo voy a arrastrar tal cual. Menos z e a la menos x lo arrastro tal cual. Y únicamente la derivada del coseno de yz lo derivo respecto de y. ¿Cuál sería el resultado? Quedaría z cuadrada de e a la menos x de seno de yz. Perfecto, compañero. ¿Cómo es que se obtuvo? La derivada del coseno es menos el seno. Menos por menos me va a dar más. Así que yo escribo más seno de yz por el mismo término z e a la menos x, pero vuelvo a derivar respecto y el argumento y vuelve a ser z el resultado. Así que sería z por z, z cuadrada, por e a la menos x por seno de y veces z. ¿Alguna duda? No. Siguiente sería la segunda derivada parcial de nuestra función respecto de y, respecto de x, y derivamos respecto de y. ¿Cuál sería la derivada respecto de y de esta función inicial? Esto derivado respecto a y, ¿la derivada del seno cuál es? Coseno. La derivada del coseno de yz. ¿Y cuál es la derivada respecto de yz? Z, ¿no? Así es, que multiplica a e a la menos x, que es una constante que multiplica la derivada. Entonces sería z e a la menos x coseno de y veces z. Y esto sería entonces la derivada parcial de la función respecto de y. Y ahora esto lo derivamos respecto de x. ¿Cuál sería la derivada respecto de x? Menos z por e a la menos x por coseno de yz. Perfecto, Alan. Menos z e a la menos x. Rich. Hasta que se me quede medio gacha. Por el coseno de yz. ¿Qué fue lo que hizo su compañero? Pues términos constantes, z y coseno de yz, únicamente derivó e a la menos x respecto de x, sería menos e a la menos x. Y ese menos multiplica los términos constantes, que serían z y el coseno de yz. Así que esto se convierte en menos z e a la menos x coseno de yz. Y finalmente, respecto a y derivado esto. Yo aquí no veo que aparezca y, así que esto es constante. Y únicamente, pues y se tiene en el coseno. Y si se dan cuenta es exactamente igual que lo que teníamos previamente. Y esto ya lo habíamos obtenido. Así que esto sería más z cuadrada e a la menos x por el seno de yz. Y verificamos que se cumple el teorema de Schwartz ya para estas dos derivadas parciales mixtas de orden superior. Vamos a hacer lo mismo para esta tercera y ya con ello concluimos. Esta sería la segunda derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y derivar respecto a y. Ya lo habíamos hecho. Así que bueno, nos ahorramos ese paso. Esta es la derivada parcial de la función respecto de y. Esto sería z por e a la menos x coseno
de YZ. Y ahora respecto de Y nuevamente, para dejar entonces al final la derivada respecto de X, derivemos respecto de Y nuevamente a esta función, por favor. Esto es constante, lo único que se deriva es el segundo término. ¿Cuál sería? Menos z cuadrada e a la menos x seno de yz. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no? La derivada del coseno es menos el seno de YZ, pues por la derivada de YZ respecto de Y, que es Z. Y Z por Z es Z cuadrada. Así que es correcto esto. Y finalmente, entonces, respecto a X, ¿cuál sería el resultado? Nomás cambia el negativo por el positivo, ¿no? Por el menos X que está elevada a la E, ¿no? Así es, Alan, es correcto. De hecho, es lo único que se tiene en función de X, todo lo demás sería constante. Entonces sería E a la menos X por la derivada de menos X respecto a X, que es menos 1. Cambio el signo, entonces, y me queda todo lo demás exactamente igual. Z cuadrada E a la menos X seno de YZ. Y en todos los casos se verifica que el resultado es exactamente el mismo y por lo tanto que se cumple con el teorema de Schwartz. Les digo, esto yo les recomiendo lo hagan ustedes en casa para que ustedes entonces verifiquen que se cumple también cuando se toman en cuenta las tres literales y sin importar el orden. ¿Vale? Entonces, para que ustedes lo puedan comprobar en casa, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque ya vamos a entrar con la diferencial y aplicaciones de la diferencial, que ya son aplicaciones geométricas. Pues ahorita vamos bien, profe, gracias. Sale, vamos a entrar entonces al 1.5 de nuestro temario. Definición de funciones diferenciales, concepto diferencial total y comparación entre la diferencial y el incremento de una función. Y aquí es donde entra ya la parte de interpretación física y o geométrica, que van en conjunto, las dos de la mano, para la parte de diferencial total. ¿Sale? Me dice que para una función de dos variables, z igual a f de xy, para la cual las primeras derivadas parciales existen cerca del entorno AB y son continuas en este mismo entorno, entonces f es diferenciable en este entorno y las diferenciales de x son diferencial de x igual a delta de x y diferencial de y igual a delta de y. Esto quizá no nos dice mucho. La diferencial de z, que se va a conocer como la diferencial total, ¿sale? Z es nuestra función y la diferencial total, entonces, sin importar cómo se llame la función y cuántas variables tenga, ahorita lo estamos viendo para una función de dos variables, la diferencial total va a ser igual a la derivada parcial respecto a x de nuestra función por el diferencial de x más la derivada parcial respecto a y por la diferencial de y, que es lo que está escrito también aquí en la parte final con la notación de Jacobi. Sería la derivada parcial de la función respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto de y por el diferencial de y. Ahora, si esto se extrapola a tres o más variables, en este caso, por ejemplo, para una función de tres variables, siendo w una función de x, y, z, pues sería la derivada parcial de la función respecto de cada una de las variables y por la diferencial de cada una de las variables cuando se haga la derivada parcial respecto a la variable en cuestión. Entonces sería la derivada parcial de la función respecto de x por la diferencial de x, la de la función respecto de y por la diferencial de y a eso también le sumamos la derivada parcial de la función respecto de z por el diferencial de z. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar derivadas parciales y multiplicar por diferenciales, así de sencillo. Ahora, estos diferenciales van a tener una aplicación física y o geométrica en un momento más. Y ahí es donde entra esta comparación que nos dicen a nosotros establecer entre el diferencial y el incremento de una función. Y espero esto quede claro, primero a través de estos 4 incisos, posteriormente ya a través de
No está actualizada las notas. Se las voy a actualizar ya con los ejercicios de aplicación geométrica y física. No los tengo yo aquí, pero se los voy a plantear igual a continuación para que los vayamos haciendo. Bueno, me copio este ejercicio. Nos piden obtener la diferencial total de las funciones que se están expresando a continuación en cada uno de los 4 incisos. Primero, ¿cuántas literales tengo por función? Para la primera tengo 2, así que la diferencial total será la suma de 2 elementos con sus derivadas parciales respectivas y multiplicado por los diferenciales de x y de y. Aquí igual, 2 variables. Aquí 3. Y aquí tengo u, v, s y t, 4. Entonces vamos a obtener las diferenciales totales de cada uno de estos incisos. Inciso A. De lo que teníamos escrito entonces en las notas me dice que la diferencial de la función, que se conoce como diferencial total, se escribe nada más una d antes del nombre de la función, equivale a que se tengan las derivadas parciales de la función respecto a cada una de las literales involucradas en la función, en este caso primero respecto a x, por el diferencial de x, y a ello se le suma la derivada parcial de la función respecto de y por el diferencial de y. Perdón. Y así es como obtenemos la diferencial total para la primera función. Así que, pues lo que nos resta es obtener las derivadas parciales de la función respecto de x. Por eso les decía que era muy importante que se entendiera este concepto de derivadas parciales, porque lo íbamos a seguir utilizando en el resto del capítulo. ¿Cuál es la derivada parcial de la función respecto de x? Estamos en el inciso A. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. La derivada parcial respecto a x de x cuadrada 2x seno de 4y. Gracias, David. Esto me da 2x seno de 4 veces y. La derivada parcial de la función respecto de y, ¿cuál va a ser? Menos 4x cuadrada por no, perdón. 4x cuadrada por coseno de 4y. Perfecto. 4x al cuadrado coseno de 4 veces y. Voy a poner el 4y entre paréntesis para que se sepa que es el argumento de la función cosenoidal. Sería la derivada del seno, que es el coseno del argumento, por la derivada del argumento respecto a y. La derivada de 4y es respecto a y es 4. Y ese 4 multiplica a el x cuadrada que se tenía previamente aquí como coeficiente, que se tiene como constante, digámoslo así, de seno de 4y. Eso no está en función de y, así que se pasa tal cual el x cuadrada al inicio. Ya tenemos las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y. Ya lo único que nos resta es escribir entonces a la diferencial total. ¿Cómo? Las derivadas parciales ya las tenemos escritas. Esto sería 2x seno de 4y por el diferencial de x más la derivada parcial respecto a y, que es 4x al cuadrado coseno de 4y por el diferencial de y. Y esa es la diferencial total. Así se escribe tal cual. ¿Alguna duda? No. Les decía que esto va a tener ya pronto su aplicación. Y aquí en la parte de los diferenciales va a jugar un papel preponderante cuando nosotros hagamos el análisis físico y geométrico de las cuestiones que nos están pidiendo. Esto va a tener que ver con incrementos de algún elemento geométrico que nos estén dando a nosotros. Ya veremos los problemas a continuación y veremos ya cómo estos valores se sustituyen numéricamente y ya esto nos da un valor numérico también. Bueno, ese es el primer inciso.
Segundo inciso, está en función de dos variables también. Por lo tanto, la diferencial total de la función que se llama f sería la derivada parcial de mi función que se llama f respecto a cada una de las dos variables. Respecto de s por el diferencial de s más la derivada parcial de la función respecto de t por el diferencial de t. La derivada parcial de la función respecto de s, ¿a qué es igual? A S más 3T por 2 Sí, por 2, hasta ahí. Sería el de abajo por la derivada del de arriba. Ajá. Lo menos 2S menos T por 1 sobre S más 3T al cuadrado. Gracias. Todo ello elevado al cuadrado. Vale, vamos a simplificar. Yo veo aquí términos de S y de T en el numerador, así que pues puedo simplificar, si están de acuerdo conmigo. 2S menos 2S, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se Estos cancelan, términos se ¿no? van a cancelar, ¿verdad? Y me queda 2 por 3T, 6T, menos por menos, más T, 6T más T, 7 veces T. Todo esto dividido entre el binomio al cuadrado que ya nos había dicho su compañero. Hacemos lo mismo para la derivada parcial de la función, pero ahora respecto de t. Sería la misma estructura, sería el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces me quedaría s más 3t, el denominador, por la derivada del numerador. Ahora, ¿cuál va a ser la derivada del numerador respecto a t? Menos 1, ¿no? Es correcto, muchas gracias. Después menos el numerador, que es 2s menos t, por la derivada del denominador. ¿Y cuál es la derivada del denominador respecto a t? 3. Gracias. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y vamos a hacer la simplificación ahora de nuestro numerador. Tengo menos s y aquí menos 2s por 3. ¿Cuál sería el resultado de simplificar esos términos? Menos s menos 6 veces s. Menos 7S. Vamos a ver qué pasa con t. Menos 3t. Y aquí menos por menos, más t por 3, más 3 veces t. Entonces menos 3t más 3t se cancelan y me queda únicamente menos 7 veces s dividido sobre el binomio elevado al cuadrado. Por lo tanto, la diferencial total de nuestra función llamada f se va a convertir en 7t sobre s más 3t elevado al cuadrado por el diferencial de s más la derivada parcial de la función respecto de t, que es menos 7s, en este caso más por menos me va a dar menos, así que lo pongo ya como menos, 7 veces s, entre s más 3t elevado al cuadrado por el diferencial de t. Y esa sería la diferencial total de la segunda función. ¿Dudas? No todo claro. Sale. A ver, ¿quién me dice por favor cómo escribo la diferencial total de mi función g en el inciso c? Primero el planteamiento teórico. ¿Cómo quedaría?
Pues La- Deri- la la de- derivada de G con respecto a Y por el diferencial de Y más la derivada de G con respecto a beta por el diferencial de beta. Sí, nada más hay un detalle aquí. Son derivadas parciales. Te hace falta decir nada más que es la derivada parcial de la función respecto de alfa por la diferencial de alfa. Nada más parciales es lo único que te hizo falta decir. Después lo mismo, la derivada parcial de la función que se llama g respecto de beta por el diferencial de beta más la derivada parcial de nuestra función respecto de gamma por el diferencial de gamma. Oigan, y ahora si me ayudan por favor con el inciso D, hacer el planteamiento. ¿Cuál sería la diferencial total de mi función W? La derivada parcial de W respecto a U por el diferencial de U. Luego, Ajá, la derivada parcial de W respecto a S, diferencial por el diferencial de S. Luego, la derivada parcial de W respecto a T por el diferencial de T. Y luego es una V la última, ¿no? sí, es un V, en efecto. Entonces, la derivada parcial de W respecto a V por el diferencial de V, ¿no? Correcto. Profe, entonces, en esos casos donde no hay una G de U, S, T, V, nos damos por hecho que todas son variables y que todas las vamos a agarrar. Sí, en efecto, esta sería una W en términos de U, V, S y T. Y se tienen que Profe, considerar todas gracias. las variables, ¿no? Ujú. Esto tiene, Julio, aplicaciones físicas y geométricas, así que cada una de estas variables me representan algo. Y se supone estoy modelando yo físicamente o geométricamente ese algo que tiene todas esas variables y como tal se consideran a todas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estos dos ejercicios, inciso C e inciso D, me los van a entregar de participación, ¿sale? Estos ejercicios de participación se les va a juntar un poco con la tarea. Voy a subir hoy mismo al Classroom la participación que ustedes tendrán que entregar. Aquí yo en la parte de tareas, aquí les voy a subir uno que diga participación diferencial total y ustedes me lo tendrán que entregar hasta el próximo día domingo como máximo, ¿sale? De tal forma que se vayan ustedes emparejando en cuanto a las participaciones y sigan participando y practicando pues esto que les va a ser de utilidad. Así que hasta el día domingo yo subo hoy esta participación y a partir del día de hoy y hasta el domingo ustedes tienen para entregarme entonces estas dos diferenciales totales, ¿sale? Y el próximo día martes yo resuelvo rapidísimo estos dos ejercicios, cotejamos con las participaciones. Quienes tengan los dos ejercicios bien tendrán participación. Es más, para que se vayan poniendo más al corriente, porque hay quienes ya están disparando en participaciones y hay quienes no tienen participaciones. Esto va a valer 2 participaciones. Cada uno de estos ejercicios vale una participación. Así que si me entregan los 2 ejercicios correctos, pues tendrán 2 participaciones. Por favor, para que ustedes no se atrasen en participaciones y hasta el día domingo tienen para entregarlo. ¿Alguna duda? ¿Va a volver a subir el ejercicio o le sacamos captura? No, yo lo subo el ejercicio. Denme chance nada más a que termine la clase y yo les subo el ejercicio y ahí les pongo que es ejercicio de participación, ahí lo suben ustedes y yo les estaré contabilizando ya la participación. O las 2 participaciones, Ok. que nos tengan bien ambos ejercicios. ¿Dudas? Gracias. De nada, Sergio. Entonces tenemos hasta hoy para entregarlo.
No, domingo. ¿O cuál es Lo que la entregan hora? el día de hoy es la tarea, que estaba, de hecho, amplié la tarea porque la tarea se entregaba en la última semana previo a salir de vacaciones, que fue cuando ya nos tomó el paro. Así que decidí yo, por solidaridad con ustedes y para que tuvieran más tiempo, que tuvieran todavía una semana más después del periodo vacacional para entregar la tarea. Así que se entrega esta hoy. La tarea, ya quien la entregue mañana tiene retardo y bueno, o retraso en la entrega, y recuerden que se les penaliza. Esto está en los criterios de evaluación. Se les resta un punto por entrega extemporánea. Así que, por favor, entreguen el día de hoy la tarea, que es la de derivadas parciales sucesivas, que fue lo que le explicaba hace rato a su compañero de cómo obtener las 4 derivadas parciales de orden 2 de cada una de las dos funciones. Y tienen hasta el día de hoy para entregarlo. Aquí mismo subiré las participaciones y esas me la entregan a más tardar el día domingo. ¿Sale? Para que entreguen hoy la tarea y hasta el día domingo como máximo las participaciones de diferencial total. ¿Dudas? No. Pues vamos a entrar entonces a los ejemplos de aplicación y a ver qué tan bien podemos aplicar este concepto de diferencial total. Yo esperaría que sí. Esto seguro viene sí o sí en el examen, porque ya son ejemplos de aplicación. Así que vamos a poner atención. Yo resuelvo el primer ejercicio, ustedes resuelven algún ejercicio posterior. Yo esperaría ya el próximo lo puedan resolver. En caso de que se sientan inseguros, yo resuelvo el segundo como máximo y ya después ustedes resuelven otro ejercicio para que ustedes puedan practicar. Me gustaría que resolvieran 2 ejercicios ustedes y yo uno, pero bueno, ya lo vamos viendo sobre la marcha. Vamos a darle lectura. Se tiene un depósito de forma cilíndrica y sin tapa, así que bueno, si ustedes quieren bosquejar su depósito cilíndrico sin tapa, pues pueden hacer ustedes un bosquejo, cuyas dimensiones son 3 metros de radio, ¿sale? Entonces, como datos, tenemos el radio, que son 3 metros, y 10 metros de altura. Calcular por medio de diferenciales la cantidad de pintura que se requiere para cubrir dicho depósito de 1 milímetro de pintura. Así que el espesor de la pintura es 1 milímetro. Y lo que se requiere precisamente es calcular a través de diferenciales esa cantidad de pintura que se requiere. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Estos son los datos que nos están dando. Vamos a comenzar con el ejercicio entonces como tal. Estos fueron los datos del problema y vamos a comenzar con la solución. Lo primero es, estamos hablando de un depósito cilíndrico. ¿Cuál sería entonces el volumen del cilindro? ¿Se acuerdan del volumen del cilindro? Forma, vamos a decirlo, clásica. Y Sí. por radio al cuadrado por la altura. Exacto, es el área de la base por la altura, y el área de la base es el área de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, y eso por la altura. Lo voy a escribir así tal cual como me lo acaban de decir, y ahorita nada más voy a dejar un poquito de espacio aquí. Me dijeron es el área de la base, que es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Cuántas variables tenemos nosotros en nuestra función? Pues 2, ¿no? 2, R y H. Si se dan cuenta, es una función de... Ay, esa R parece V. Es una función de 2 variables, que es perfectamente aplicable lo que nosotros acabamos de ver a esta función. Ahora, si nosotros queremos escribir el diferencial total de nuestro volumen, que es lo que vamos a calcular, cuál es el volumen cuando incrementamos nosotros el volumen previo que se tenía del cilindro, 1 milímetro más sobre toda la superficie del cilindro, pues tenemos nosotros un diferencial de volumen, tenemos un incremento en el volumen. ¿Cuál sería el diferencial total de volumen respecto a lo que nosotros vimos
ahorita en el concepto de diferencial total. Teóricamente, ¿cómo lo planteo? Ahorita sin entrar a las derivadas parciales. Sería la derivada parcial ¿de quién? De la De función V respecto, Respecto a al radio, R, ¿no? exacto, al radio, a la primera de mis variables, por la diferencial del radio. el Ah, el diferencial del radio, más. ¿Qué escribo? Diferencial de Diferencial V de V. sobre diferencial de H Ajá. por el diferencial de H. La derivada parcial del volumen respecto a la altura por la diferencial de altura. Pues así es como nosotros vamos a obtener este diferencial cuando nosotros aumentamos 1 milímetro de pintura sobre la superficie de estas, sobre la superficie del cilindro, pues del tanque cilíndrico. Ahora, esto también nosotros lo pudiéramos hacer sin diferenciales. No sé si estén de acuerdo conmigo o no. Aquí tenemos escrita la diferencial total, la dejo marcada. Sin embargo, aquí en azul voy a escribir un primer método. Y me remito hacia la parte de las notas nada más para ver qué era lo que nos comentaban a nosotros. Aquí estamos. Comparación entre el diferencial y el incremento de una función. Yo puedo calcular el incremento de esta función sin hacer uso de diferenciales. Yo puedo decir cuánto está incrementando el volumen cuando aumento 1 milímetro sobre la superficie cilíndrica. Entonces, este primer método al que hago alusión yo sería el incremento de la función. Yo sé que con los datos que tengo de radio igual a 3 metros, altura igual a 10 metros, puedo calcular yo el volumen inicial. Yo puedo decir que este volumen inicial o volumen cero va a ser el volumen que tiene el cilindro con estas dimensiones, que va a ser igual a pi por el radio, que son 3 elevado al cuadrado, por la altura, que son 10. Así que 3 al cuadrado es 9, 9 por 10 es 90, esto es 90 veces pi. ¿Vale? Ese es mi volumen inicial. El volumen inicial son 90 veces pi metros cúbicos. Y si alguien quiere dar la aproximación, pues pueden multiplicar el 90 por el 3.1416 aproximadamente, y eso nos va a dar una aproximación del volumen inicial. Pi, entonces, por 90 me da 282.7433 y todo lo demás. Lo voy a cerrar a 3 dígitos decimales, hasta las milésimas, 282.743. ¿Sale? Esto es aproximadamente igual, entonces, a este número de metros cúbicos, 282.743. Ese es el volumen inicial, pero ¿cómo yo calculo el volumen final ya con el milímetro de pintura? Si esto yo lo viera de canto, la superficie cilíndrica, estaría viendo yo mi tanque así, y estaría viendo que aumenta 1 milímetro de pintura. Estoy exagerando, obviamente, pues esto no es 1 milímetro. Pero bueno, lo estoy exagerando. Todo esto es la pintura que yo voy a estar poniendo sobre la superficie cilíndrica. Entonces, díganme, por favor, ¿cuál sería el volumen final? La fórmula no cambia, lo único que cambian son los datos. ¿Cuál sería este Solo radio cambiaría la final? altura, ¿no? ¿Perdón? Solo cambiaría la altura, ¿no? No, también el radio, observa. Por eso lo estoy poniendo de canto. ¿Cuánto vale el radio aquí? Vale el radio más ¿cuánto? Más 1 milímetro. ¿Están de acuerdo?
¿Cuánto vale el radio entonces para esta superficie ya con el milímetro de pintura? ¿Cuál es mi nuevo radio? ¿Cuál es el valor de R1? ¿Y cuál es el valor de H1? Sería 3.001 metros. Sí, 3.001 metros. ¿Y cuál es la altura final? 10.001 metros, ¿no? Así que esto se convierte en 3. Muchísimas gracias, 001 al cuadrado por 10.001. Y esto me va a dar entonces ¿cuánto? Ayúdenme a hacerlo, por favor. $3.001 al cuadrado me da 9.006001, lo que está ahí en pantalla. Además de ello, por 10.001 me da 90.069 por pi. Y esto me da 282.96015, no sé qué más. Entonces, eso lo vamos a colocar aquí. Dijimos que íbamos a cerrar a 3 cifras. Entonces sería 282.960. Ayúdenme, por favor, a restar ahora los volúmenes para sacar cuánto vale este incremento en el volumen. Si yo saco el incremento en el volumen, ese delta V, delta con la letra griega, este incremento de volumen, ¿cuánto va a valer entonces? Pues va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Y ni siquiera estamos empleando todavía la parte de diferenciales, lo estamos haciendo únicamente con lo que sabemos geométricamente ocurre. Y esto entonces va a ser igual, aproximadamente igual a los 282.960 no sé qué, menos los 282.743 no sé qué, y esto entonces me dará aproximadamente igual ¿cuánto? .2171. Alrededor de 0.217, ¿verdad? Cuando se consideran todas las cifras, da esto aproximadamente. Lo podemos cerrar, como decía su compañero, alrededor de 0.217 si lo cerramos en milésimas. Ese sería el volumen aproximado que aumentó, 0.217 metros cúbicos. Eso es lo que sabemos geométricamente está ocurriendo con nuestro cilindro. No hemos utilizado la diferencial, ahora vamos a utilizar la diferencial y vamos a ver cómo se obtiene una muy buena aproximación. Así que el segundo método, que es a través de diferenciales, pues yo ya puedo empezar con las derivadas parciales de la función respecto a R y respecto a H. ¿Cuál es la derivada parcial de la función respecto a R, por favor? Aquí tenemos nuestra función. Deriven la función respecto a R. ¿Qué nos queda? 2pi por radio por h, ¿no? Perfecto. 2pi RH. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de mi función respecto de la altura, por favor? Pi por Y radio al radio al cuadrado. cuadrado. Exacto. Pi por radio al cuadrado, perfecto. ¿Y cuál sería entonces esta diferencial total de volumen? Vamos a sustituir datos. Me dice que es la derivada parcial de la función por el diferencial del radio, más la derivada parcial de la función que ya también obtuvimos por el diferencial del volumen. Así que la pregunta es, ¿cuánto vale el diferencial del radio? ¿Cuánto vale el diferencial del volumen? Luego, de la altura, perdón. ¿Cuánto vale el diferencial del radio? ¿Y cuánto vale el diferencial de la altura?
¿Cuánto es lo que estamos aumentando el radio y cuánto aumentamos la altura aquí en este esquema? .001. Sí, es exactamente el mismo valor para ambos, ¿verdad? En metros es 0.001 metros o bien 1 milímetro, ¿verdad? Pero como lo estamos manejando todo en metros, yo sé que el diferencial tanto de radio como de altura es 0.001 metros. Tengo todos los datos, así que yo puedo calcular el diferencial total del volumen. Esto entonces, la derivada parcial de la función respecto al radio, que ya me ayudaron ustedes a calcularlo, 2pi por radio por altura, por nuestro diferencial de radio, que sabemos es 0.001 metros, más pi por radio al cuadrado, que es la derivada parcial respecto a la altura por el diferencial de la altura. Ahora voy a sustituir datos. Tengo absolutamente todos los datos. Tengo cuánto vale R, tengo cuánto vale H. Aquí está cuánto vale R y cuánto vale H. Son los datos iniciales de radio y de altura de la superficie cilíndrica, del depósito cilíndrico. Así que yo ya puedo sustituir todos los datos. Esto es 2 por pi por el radio, que son 3 metros, por la altura, que son 10 metros, por el diferencial del radio, que son 0.001 metros, más pi por radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, por el diferencial de la altura, que es 0.001 metros. Y entonces, ¿esto cuánto valdrá? Vamos a simplificar primero, para hacia el final operar nada más con la calculadora. Esto va a ser igual a 2 por 3, 6, 6 por 10, 60. 60 por 0.001. ¿Cuánto les da? 0.06. Así que esto me va a dar 0.06 de pi más 3 al cuadrado es 9. 9 por 0.001. Pues 0.009, ¿no? 0.009 de pi. Oigan, y si yo sumo estas dos cantidades, ¿cuánto me da? No sé si estén de acuerdo conmigo. Esto lo estamos haciendo sin calculadores, únicamente hacer la simplificación en términos de pi. Esto me da 0.069 de pi. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí. Sí, profe. Pues vamos a ver cuánto nos da 0.069 de pi. 0.069 de pi me da 0.2167. Lo voy a cerrar igual en principio de cuentas a 5 cifras y después redondeamos a 3. 0.21677. De metros cúbicos. Ahora vamos a comparar cuál es el valor de la diferencial total respecto al incremento de la función que vimos nosotros en el primer método. Si nosotros redondeamos a 3 cifras, podríamos decir que esto es 0.217 si redondeo a 3 cifras en metros cúbicos. Y parecería que lo que nosotros obtuvimos aquí es exactamente idéntico a lo que se obtuvo a través del incremento de la función. Sin embargo, cuando nos vamos hacia 5 cifras, observamos que sí hay una pequeña diferencia. Mientras el incremento de la función es 0.21682, el diferencial me da 0.21677. Quiere decir que sí hay una pequeña diferencia, pero esta es mínima. Y esas son las dos metodologías. A través de incremento de la función y a través de diferencial total. ¿Alguna duda? No, profe. Digamos que el cálculo de la diferencial total, como lo vimos de forma teórica en los ejercicios anteriores, queda hasta aquí. Vamos a ver si pone bonito el rectángulo. Ahí está. Y después ya viene la sustitución de datos.
Los datos que sustituimos fue R igual a 3 metros, la altura igual a 10 metros y el diferencial del radio que es igual al diferencial de altura y que es igual a 0.001 metros. Son los datos que sustituimos nosotros en la diferencial total que habíamos calculado. ¿Cómo ven estos ejercicios? Están buenos, prof. Pues creo que al menos para mí, si hubiéramos empezado desde un enfoque así un poco más real, chance si me hubiera facilitado un poco más la Es que teoría. tenemos que ver primero la parte teórica, ¿no? Si no, Sí. ¿cómo parto a la parte práctica si no hemos visto el sustento de la parte teórica? Yo sé que a veces en la parte teórica queda todo así como, ah, sí, chido, ya calculé la diferencial total y ¿qué hago con eso? Ahí está la diferencial y ¿para qué me sirve? Es por eso que a continuación les di yo esta parte práctica, ¿no? Sí entiendo lo que me dices tú, es más fácil cuando se aterriza todo a cuestiones físicas o prácticas, es por eso que lo estamos haciendo así. Sin embargo, bueno, pues sí tenía que ver primero la parte teórica, ¿no? ¿Sale, Sergio? Espero haya quedado claro. Ahora nada más, yo sé que ya se nos está terminando la clase. Vamos a darle lectura al segundo ejercicio. Yo esperaría que a través de lo que les voy a decir, puedan ustedes también participar en la próxima sesión. Con este ejercicio vamos a comenzar la sesión del día martes, después de resolver las diferenciales que les dejé de participación. Vamos a ver este ejercicio. Pues quienes ya lo tengan, simple y sencillamente me lo enviarán el día martes al correo electrónico. Yo esperaría 40 y tantos correos electrónicos para que ustedes participen. Dice una cisterna de 2 metros de largo por 4 de ancho y 3 de profundidad. En este caso ya estamos hablando de un prisma rectangular o de un volumen cuya base es rectangular. Se requiere aplanar en su interior con una capa de 3.5 centímetros de cemento. Calcular por medio de diferenciales la cantidad de cemento que se requiere para dicho propósito. ¿Cómo lo ven? Está bueno, profe. Nada más les ayudo en el planteamiento. El volumen quedaría planteado como A y B en la base. Si nosotros ponemos, no me va a quedar obviamente de estas dimensiones, pero pues podemos poner A, B y la altura H, pues entonces esta cisterna, disculpen ustedes por los dibujos tan feos, pero bueno, el chiste es que se entiende el concepto. Esta cisterna entonces está en función de A, B y H, A y B en la base, H en la altura. ¿Y cuál sería entonces la fórmula del volumen de esta cisterna? Está muy sencilla. Pues área de la base por altura, ¿no? ¿Y eso cuál es? Pues A por B por H, así de sencillo. Y nada más para ayudarles en el planteamiento, ¿cuál sería la diferencial de volumen que tienen que plantear ustedes? La diferencial parcial de B sobre A, bueno, por la derivada de A, Ah, del volumen, derivada parcial. Acostúmbrense a decir derivada parcial del La parcial volumen. del volumen sobre la parcial de A por la diferencial de A, más la parcial del volumen sobre la parcial de B por la diferencial de B, más la parcial del volumen sobre la parcial de H por la diferencial de H. Así es la derivada parcial del volumen respecto a la altura por el diferencial de altura. Para que la participación sea válida requiero yo de ambos métodos. El primer método ustedes lo pueden calcular fácilmente. Es una diferencia de volúmenes. Nada más que aquí en lugar de irnos hacia afuera nos vamos a ir hacia adentro. Si nosotros vemos de canto nuestra cisterna, lo que vamos a hacer es rellenar por la parte de adentro con el cemento, con estos 3.5 centímetros que nos están diciendo, vamos a estar rellenando por la parte de adentro. Ojo, también el techo está aplanado, está todo aplanado. Así que lo que queremos nosotros es esa cantidad de cemento que se requiere.
con esta diferencia de volúmenes, que ustedes lo pueden sacar así, como un incremento, o en este caso decremento de volúmenes. Pues cuando ustedes aplanan, se decrementa el volumen interno de la cisterna, y el segundo método, a través de diferencial total, pues les va a dar nada más esa cantidad diferencial, ¿sale? No sé si tengan ustedes alguna duda hasta aquí. Este va a ser su ejercicio de participación con el cual comenzamos nosotros la próxima sesión. Y yo Profe, esperaría, les digo, que lo resuelvan y me lo entreguen luego al correo electrónico comenzando el martes. Ajá, te escucho. entonces, como es, en este caso sería decremento, Ujú. el diferencial se pondría como negativo. Perfecto. Acabas de dar en el clavo. El diferencial de el largo, el ancho y la profundidad es un diferencial negativo. ¿No es correcto? Ok, gracias. A ti, Alan. Ojo nada más, yo les diría que esquematicen ustedes primero así, porque a diferencia del otro que era un radio, aquí se tiene que este diferencial, por ejemplo, en lo largo, y va a ocurrir lo mismo con la altura, y va a ocurrir lo mismo con la profundidad, se tiene duplicado, Así que estos 3.5 centímetros de cemento están afectando tanto en este lado como en este lado, y están afectando tanto en esta parte de la altura como en esta parte de la altura. Entonces ya sabrán que su diferencial, tanto en el ancho como en el alto como en la profundidad, no son 3.5 centímetros, van a ser el doble, van a ser 7 centímetros. No sé si quede claro eso. Sí, profe. Sale. Pues entonces ese ejercicio lo requiero igual resuelto para el próximo día martes. Comienzo con la participación que les había dejado. Bueno, resolvemos todo, pues, la tarea que queda pendiente, el ejercicio que les dejé de diferencial total y que se los voy a subir a la plataforma, y este otro ejercicio de aplicación, y comenzamos con eso la próxima clase del martes. ¿Sale? Les agradezco mucho que estén aquí presentes, les agradezco mucho su atención, su tiempo, su dedicación. Si alguien tiene alguna duda, vuelvan a repasar el video en el canal de YouTube, y nos estamos viendo por aquí el próximo día martes, esperando sigan las labores. Ya de aquí continuemos hasta el final sin ningún día que pues nosotros tengamos de paro, ¿verdad? Porque si no, esto nos va a afectar, y tarde o temprano se puede inclusive hasta correr el tiempo del semestre. Así que esperemos ya de aquí en adelante, sin ningún contratiempo alguno, poder continuar. Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo por aquí el próximo día martes. Bonito fin de semana. Cuídense mucho. Y si alguien tiene alguna duda, me quedo al final con ustedes. Buen día, bonito fin de semana. Gracias, Nos vemos, Sí, profe. profe, Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Cuídense mucho. Juan. Bonito día.